Negué dinero a mis padres cuando más lo necesitaban, a pesar de que me ayudaron toda la vida, y hoy me siento un monstruo por eso. Desde que tengo memoria, siempre supe que éramos humildes. No éramos ricos, ni de lejos, pero nunca sentí que me faltara algo. Mis padres siempre encontraron la manera de darme todo lo que necesitaba, y eso incluía mucho más que comida y ropa. Me dieron oportunidades. Mi padre trabajaba de sol a sol, tomando turnos extras y aceptando cualquier trabajo adicional que apareciera. Mi madre, igual de dedicada, se desvivía en 2 empleos para asegurarse de que tuviera algo que ellos nunca tuvieron, una educación de calidad. Creían que estudiar era el camino hacia un futuro mejor, así que hicieron todo lo posible para inscribirme en las mejores escuelas, aunque eso significara vivir siempre al límite. Pero nunca me di cuenta de eso cuando era niño. Para mí, mi vida era normal. Iba a la escuela con mis compañeros, tenía un almuerzo en mi mochila, unos tenis que no eran los más caros, pero tampoco los peores. Mis padres nunca dejaron ver el peso que llevaban. No veía las cuentas atrasadas, no notaba las noches en las que mi madre dormía menos porque tomaba otro turno, ni los días en los que mi padre llegaba agotado del trabajo y aún así se sentaba conmigo para ayudarme con la tarea. Y lo más curioso es que, desde pequeño, siempre tuve un espíritu emprendedor. Tal vez fue por la influencia de un juego que marcó mi infancia, Habbo Hotel. Yo era completamente adicto a ese juego. Quienes lo han jugado saben cómo funciona. Para destacar en el juego, necesitabas dinero, los famosos créditos Habbo. Y yo quería tener estatus en el juego. Quería los mejores muebles, crear habitaciones populares, hacer negocios. Pero no tenía tarjeta de crédito y mis padres no podían gastar dinero en esas cosas. Así que comencé a pensar en formas de conseguirlo por mi cuenta. Recuerdo que cuando tenía unos 10 años, descubrí que podía revender monedas Habbo dentro del juego. Compraba objetos baratos y los revendía a un precio mayor, negociaba con otros jugadores y obtenía ganancias. En poco tiempo, ya estaba administrando mi propio imperio dentro del juego. Y entonces me di cuenta de algo, me encantaba. Me gustaba la idea de emprender, de hacer negocios, de ganar dinero por mi cuenta. Y mientras yo estaba ahí, fascinado con un mundo virtual de negociaciones y estrategias, mis padres estaban en el mundo real, trabajando sin descanso para asegurarse de que tuviera una educación que me permitirá llegar mucho más lejos que un simple juego en línea. Los amaba más que a nada en el mundo. Si hubiera podido, habría hecho algo por ellos desde esa época. Pero, durante muchos años, nunca me di cuenta de cuánto se sacrificaban. Nunca me dejaron ver el peso de la responsabilidad que llevaban sobre sus hombros, pero con el tiempo, la realidad tocó la puerta. Y cuando finalmente logré ganar suficiente dinero para retribuir todo lo que hicieron por mí, lo que sucedió fue exactamente lo contrario a lo que imaginé. Si tuviera que describir mi adolescencia en pocas palabras, diría que fue una mezcla de admiración, ambición e ignorancia. Veía a mis padres como verdaderos héroes. Siempre encontraban la manera de resolver todo, siempre garantizaban que tuviera las mejores oportunidades, aunque fuera evidente que no tenían los medios para hacerlo. Crecí admirando su fortaleza, al mismo tiempo, creyendo que el mundo funcionaba de una manera mucho más sencilla de lo que realmente era. No veía cuánto sufrían mis padres para mantener nuestra vida en orden. Para mí, era como si tuvieran algún tipo de superpoder. El dinero aparecía cuando era necesario, las cuentas se pagaban de alguna manera, la comida siempre estaba en la mesa. No importaba si mi padre volvía del trabajo con los ojos rojos de cansancio o si mi madre pasaba días sin un descanso, al final, todo parecía funcionar. Y nunca me preocupé por entender cómo. Mientras ellos intentaban equilibrar las cuentas y mantenernos a flote, yo estaba cada vez más fascinado con el mundo de los negocios. Mi interés por el emprendimiento, que comenzó con Habbo Hotel, solo creció con el tiempo. No quería simplemente trabajar y recibir un salario común. Quería ser alguien importante, alguien que tuviera control total sobre su vida financiera. Fue entonces cuando descubrí a los gurús financieros de Internet. Como cualquier adolescente curioso que pasa demasiado tiempo en la red, comencé a consumir vídeos sobre riqueza, éxito e inversiones. No tardé en convertirme en un verdadero discípulo de ese mundo. Cada vídeo, cada frase motivacional, cada historia de alguien que pasó de la pobreza a la riqueza me atrapaba por completo. Creía en todo. Consumía cada contenido como si fuera un manual sagrado del éxito. Y, por supuesto, no fueron solo vídeos. Empecé a leer libros de finanzas. Padre Rico, Padre Pobre fue el primero. Me sentí iluminado al leer sobre la diferencia entre activos y pasivos, sobre cómo los ricos no trabajan por dinero, sino que hacen que el dinero trabaje para ellos. Luego vino Los secretos de la mente millonaria, que hablaba sobre la mentalidad del éxito y cómo nuestra forma de pensar sobre el dinero influye en nuestra vida. Con cada página que leía, mi mente hervía de ideas sobre cómo podía escapar de la mediocridad y construir algo grandioso. Me creía inteligente, muy inteligente. Mientras mis compañeros estaban preocupados por fiestas y relaciones, yo estaba planeando mi futuro financiero. Tomaba notas de estrategias, pensaba en formas de abrir negocios e imaginaba mi vida dentro de 10 años, ya rico e independiente. Pero, al mismo tiempo, algo extraño ocurrió, comencé a ver a mis padres de otra manera. Antes, eran mis héroes. Ahora, después de tanto contenido sobre finanzas, empecé a notar errores en lo que hacían. ¿Por qué mi padre seguía trabajando tanto si podía invertir mejor su dinero? ¿Por qué mi madre aceptaba trabajos agotadores en lugar de buscar alternativas más rentables? ¿Por qué no leían los mismos libros que yo? Era como si, de repente, hubiera aprendido algo que ellos nunca supieron, y eso me hacía pensar que estaban cometiendo graves errores. Pero yo solo era un adolescente. Un adolescente que se creía sabio solo porque había leído algunos libros y visto algunos vídeos. La verdad, que solo ahora comprendo, es que estaba siendo ingenuo. Mis padres no eran tontos, no estaban haciendo las cosas mal porque querían. Estaban sobreviviendo. El mundo real no funciona como en los libros de finanzas o en los vídeos de los gurús millonarios. No basta con pensar como rico, invertir mejor.
Quien nace pobre enfrenta obstáculos que alguien de una vida acomodada jamás podrá entender. Pero en aquel entonces, yo no veía eso. Sabía que mis padres tenían problemas económicos, pero nunca me preocupé realmente. Para mí, era solo una fase. Creía que lo tenían todo bajo control. Después de todo, siempre lo habían hecho, ¿no? Nunca me faltó nada, así que, ¿por qué debía preocuparme? Veía cuando mi padre se quedaba en silencio mirando las facturas sobre la mesa. Notaba cuando mi madre estaba más cansada de lo normal después de un largo día. Pero nunca les pregunté si necesitaban ayuda. Nunca intenté entender la carga que llevaban. Porque, en mi mente adolescente, el dinero era solo una cuestión de mentalidad. Y si mis padres siempre estaban en apuros, tal vez el problema era la forma en que veían el dinero. Hoy, pensar en eso me avergüenza. No me daba cuenta de que mi madre sacrificaba incluso su salud para que yo pudiera seguir en la buena escuela que habían elegido para mí. No notaba que mi padre se estaba desgastando físicamente cada vez más por los años de trabajo duro. No veía que estaban hundiéndose poco a poco, todo para darme un futuro mejor. Y yo, en la cúspide de mi arrogancia juvenil, pensaba que simplemente no estaban pensando correctamente sobre el dinero. Es difícil admitirlo ahora. En aquel entonces, solo me preocupaban mis propios planes. Quería ser rico, exitoso, independiente. ¿Mis padres? Que siguieran resolviendo las cosas como siempre lo habían hecho. Solo muchos años después comprendí lo ciego que fui. Pero en aquel tiempo, seguía firme en mi sueño de emprender, creyendo que sabía exactamente cómo funcionaba el mundo. Y mientras me preparaba para mi gran camino hacia el éxito, mis padres seguían viviendo un día a la vez, cargando un peso que yo solo llegaría a entender mucho después. Fue entonces cuando mi vida dio un giro inesperado. Después de tanto tiempo consumiendo libros y vídeos sobre finanzas y emprendimiento, llegó el momento en que tuve que decidir mi futuro. Seguía siendo joven, lleno de ambición, y no quería depender de nadie. Cuando terminé mis estudios, aprobé un concurso público y, para mi sorpresa, conseguí el puesto. Parecía un sueño hecho realidad. Estabilidad, sueldo garantizado, beneficios. Era todo lo que cualquier persona de mi entorno desearía. Mis padres estaban orgullosos. Para ellos, era la confirmación de que todo su esfuerzo había valido la pena. Finalmente, estaba en una posición segura, sin tener que pasar por los mismos sacrificios que ellos habían enfrentado toda su vida. Pero dentro de mí, algo no estaba bien. El problema era que yo no quería estabilidad. Yo quería libertad. Quería poner en práctica todas esas ideas de emprendimiento que llevaba en la cabeza desde la infancia. Trabajar en un empleo fijo, con un salario limitado, me parecía sofocante. Cuanto más tiempo pasaba en ese trabajo, más sentía que estaba desperdiciando mi potencial. Así que, después de varios meses, tomé una decisión que muchos considerarían una locura: renuncié para abrir mi propio negocio. Mis padres estaban sorprendidos, pero no me criticaron. Solo me preguntaron si estaba seguro. Y con la arrogancia de quien cree saberlo todo, respondí que sí. Les expliqué que estaba cansado de depender de un sueldo fijo y que quería construir algo mío, algo grande. Y me apoyaron. Aunque no entendían del todo lo que quería hacer, estuvieron a mi lado. Al principio, estaba lleno de confianza. Invertí todos mis ahorros y monté un pequeño negocio. Estaba seguro de que, con los conocimientos que había adquirido en los libros y los vídeos de los gurús financieros, pronto convertiría ese proyecto en una empresa exitosa. Pero la realidad me golpeó con fuerza. Emprender no era tan fácil como los libros hacían parecer. El mercado era implacable, los clientes no llegaban como esperaba y los costos eran mucho más altos de lo que había calculado. En pocos meses, mi negocio empezó a hundirse. Intenté de todo. Reduje gastos, busqué formas de aumentar las ventas, probé diferentes estrategias de marketing. Pero nada funcionaba. Cada mes, el dinero se volvía más escaso y las deudas se acumulaban. Y, aún así, mis padres nunca dejaron de apoyarme. Veían mi desesperación, veían que estaba a punto de fracasar, pero nunca dijeron una palabra para desanimarme. Al contrario, cada vez que llegaba a casa desmotivado, mi padre decía: toda persona que ha tenido éxito pasó por dificultades antes. No te rindas ahora. Mi madre me consolaba, me decía que todo saldría bien, que solo necesitaba intentarlo un poco más. Ellos estaban ahí, creyendo en mí, alentándome, mientras yo ni siquiera me daba cuenta de que ellos mismos estaban hundidos en deudas. Solo cuando comencé a prestar más atención noté algo extraño. Después de tantos años trabajando, incluso ganando lo suficiente para vivir con un mínimo de estabilidad, mis padres seguían endeudados. No importaba cuánto dinero entrara, las cuentas nunca cuadraban. Y con toda la arrogancia que aún me quedaba, decidí que los ayudaría. Después de todo, ¿no había leído todos esos libros sobre finanzas? Sabía de inversiones, de control de gastos, de cómo administrar el dinero. Me sentía con el derecho de darles consejos, como si hubiera descubierto verdades que ellos ignoraban. Así que comencé a darles recomendaciones. Les decía que dejaran de gastar en cosas innecesarias, que debían invertir mejor, evitar los pagos a plazos, reducir gastos superfluos. Hablaba como si tuviera todas las respuestas, como si el problema de ellos fuera simplemente una cuestión de organización financiera. Lo que no me daba cuenta era que yo mismo estaba fracasando. Yo, que me creía tan inteligente, que quería enseñarles sobre dinero, estaba al borde de la quiebra. Hablaba de inteligencia financiera mientras mi propio negocio se hundía. Y fue en ese momento cuando finalmente vi la verdad: el problema de mis padres nunca había sido solo el dinero. Podría darles cualquier cantidad, podría pagar todas sus deudas en ese momento, y aún así, en pocos meses, estarían endeudados otra vez. Porque el problema era más profundo. No se trataba solo de cuánto ganaban, sino de cómo veían el dinero. Mis padres crecieron en un entorno de escasez. Toda su vida habían luchado por sobrevivir, por pagar cuentas, por asegurarse de que yo nunca pasara necesidad.
Para ellos, el dinero nunca fue una herramienta, sino una preocupación constante, algo que nunca era suficiente. Se acostumbraron a vivir siempre al límite. Cuando lograban un respiro financiero, en lugar de ahorrar o invertir, gastaban en algo que llevaban tiempo deseando, porque sentían que lo merecían después de tanto sacrificio. Y no puedo culparlos por eso. Pasaron décadas sin permitirse lujos. ¿Cómo podía esperar que, de repente, empezaran a actuar como esos empresarios de los libros de finanzas que yo tanto leía? Para ese momento, por fin entendí. El dinero no es solo una cuestión de matemáticas. No se trata solo de reducir gastos o hacer inversiones. El dinero está ligado a nuestras emociones, a nuestros miedos, a nuestras creencias. Y en ese momento, comprendí que mis padres no necesitaban mis consejos financieros. Necesitaban que los entendiera. Y por primera vez en mi vida, realmente vi a mis padres. No como héroes. No como personas equivocadas que debían ser corregidas, sino como personas normales, que habían pasado toda su vida luchando, equivocándose, aprendiendo y haciendo lo mejor que podían. A partir de ahí, todo empezó a cambiar. Pero todavía faltaba tiempo para que comprendiera el verdadero impacto de este descubrimiento. Después del fracaso de mi primer negocio, pasé años intentando recuperarme. No quería volver a un trabajo tradicional. El emprendimiento seguía siendo mi objetivo, pero esta vez debía ser más inteligente. Así fue como me sumergí en el mundo de los negocios digitales. Pasé meses estudiando, probando estrategias, invirtiendo lo poco que me quedaba en cursos y herramientas. Trabajé con marketing de afiliados, intenté dropshipping, creé blogs monetizados, probé de todo un poco. Algunos proyectos me dieron pequeñas ganancias, otros fueron un fracaso total. Durante este proceso, comencé a darme cuenta de los errores de mi pasado. Había sido arrogante. Pensé que lo sabía todo sobre el dinero solo porque había leído algunos libros y visto vídeos en internet. Pero nada sustituye la experiencia real. El mundo de los negocios no sigue reglas fijas ni predecibles, y yo lo había aprendido de la peor manera. Mientras intentaba reconstruirme, mis padres seguían con su vida de siempre, solo que ahora eran ancianos y aún más consumistas. No les gustaba la idea de pasar necesidades. Aunque tuvieran poco dinero, preferían gastarlo todo antes que privarse de algo. Para ellos, no tener carne en la mesa era inconcebible, incluso si eso significaba endeudarse más en el supermercado. Si podían pagar a plazos, lo hacían. Si podían pedir dinero prestado, lo pedían. Y esto se convirtió en un ciclo interminable. Yo veía esto y trataba de ayudarlos. No quería que pasaran dificultades, así que empecé a darles sugerencias. Les propuse un plan financiero realista, adaptado a su situación. Les mostré cómo podían ahorrar sin renunciar a todo, cómo reducir pequeños gastos y poco a poco salir del aprieto. Pero cada vez que ahorraban en un lado, gastaban en otro. Si lograban reducir la factura de la luz, usaban lo ahorrado para comprar algo innecesario. Si evitaban financiar una compra ese mes, al siguiente ya tenían otra deuda nueva. Era frustrante. Intentaba hablar con ellos, explicarles, mostrarles los números, pero era como hablar con una pared. Para ellos, cualquier dinero extra significaba una oportunidad para gastar más, nunca para guardar. Entonces, decidí dejar de insistir y centrarme completamente en el mundo digital. Después de tanto tiempo cometiendo errores, finalmente logré hacerlo bien. Creé una tienda en línea que comenzó a funcionar muy bien. Fue una idea simple, pero bien ejecutada. Aprendí de mis fracasos pasados y esta vez, lo hice con estrategia, sin prisas y sin dejarme llevar por el entusiasmo ciego. Y de repente, estaba ganando dinero de verdad. No fue un éxito de la noche a la mañana, pero las ventas crecían constantemente. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía el control. Pero cuando el dinero empezó a entrar, las cosas se pusieron serias. Mis padres, que siempre habían tenido problemas financieros, vieron mi nueva realidad y comenzaron a mirarme de manera diferente. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Mi tienda en línea crecía más cada mes. Después de años de fracasos e intentos frustrados, finalmente había encontrado un camino sólido. Mis ingresos eran muy buenos, mejor de lo que jamás imaginé que lograría. Por primera vez en mi vida, el dinero no era un problema. Y fue ahí cuando la situación con mis padres comenzó a cambiar. Nunca me reclamaron nada directamente. Nunca me echaron en cara todo lo que hicieron por mí. Pero cuando se dieron cuenta de que estaba bien económicamente, empezaron a pedirme ayuda de manera sutil. Al principio, eran cosas pequeñas. Mi madre comentaba que la estufa ya estaba muy vieja y que, si podía, sería bueno cambiarla. Mi padre mencionaba que el auto ya no aguantaba más y que tal vez era hora de comprar otro. Pequeñas solicitudes, nada exagerado. Y yo ayudaba sin pensarlo dos veces. Después de todo, tenía la posibilidad de hacerlo. Pero los pedidos fueron creciendo. Un día mencionaron que el alquiler estaba cada vez más caro y que, si yo pudiera, tal vez lo mejor sería comprar una casa a mi nombre para que ellos pudieran vivir tranquilos sin preocupaciones. Yo podía pagar eso sin problema, pero algo dentro de mí se detuvo. Sabía que, si hacía eso, estaría asumiendo una responsabilidad que no era mía. Sus hábitos financieros no cambiarían solo porque yo resolviera ese problema momentáneo. Encontrarían otra manera de endeudarse, otra necesidad urgente, otro motivo para gastar. Y al final, quien quedaría atrapado en esa deuda para siempre sería yo. Así que, por primera vez, dije no. Les expliqué que no podía comprar una casa a mi nombre para ellos, aunque pudiera pagarlo. Les dije que no era por falta de dinero, sino porque sabía que eso crearía un ciclo del que nunca podría salir. No discutieron. No intentaron convencerme. Solo dijeron: está bien, hijo. Lo entendemos. Pero sentí que no estaba todo bien. Después de eso, las conversaciones sobre dinero se volvieron más frecuentes. Siempre de forma discreta, siempre sin una exigencia directa, pero sabía lo que estaban pidiendo. Mi padre hablaba del precio de la electricidad.
Mi madre mencionaba lo caro que estaba el supermercado. Todo dicho con un tono de desahogo, pero con un peso en el ambiente. Podría fácilmente darles una cantidad mensual para asegurarme de que no pasaran dificultades. Pero después de haber entendido cómo manejaban sus finanzas, sabía que eso no resolvería nada. Si asumía esa responsabilidad, pondría toda mi estabilidad financiera en riesgo, porque nunca podría dejar de ayudarlos. En el momento en que empezara a darles dinero, ese ingreso dejaría de ser un extra y pasaría a formar parte de su presupuesto. Nunca aprenderían a vivir con lo que tenían, porque sabrían que siempre podrían contar conmigo. Así que, una vez más, dije no. Y una vez más, respondieron que todo estaba bien, pero en el fondo, sabía que les dolía. Y yo me sentía un monstruo por eso. ¿Cómo podía negarle ayuda a mis propios padres? Las personas que lo sacrificaron todo para que yo llegara a donde estoy. Que pasaron su vida asegurándose de que tuviera las mejores oportunidades. La culpa me consumía. Sabía que estaba tomando la decisión racional. Sabía que no era mi obligación hacerme cargo de sus errores financieros. Pero la parte emocional era insoportable. Porque, en el fondo, una parte de mí sentía que los estaba abandonando. Nunca me reclamaron nada. Nunca exigieron nada. Solo contaban conmigo porque ahora tenía la posibilidad de ayudar. Pero sabía que, si cedía, me convertiría en el responsable financiero de algo que nunca debió ser mi carga. Y aunque en mi mente sabía que estaba tomando la decisión correcta, no podía evitar sentirme un monstruo. Con el crecimiento de mi tienda y la estabilidad financiera que logré, decidí que era momento de dar un nuevo paso en mi vida. Quería expandir mis negocios, invertir en tiendas físicas y, sobre todo, mudarme de ciudad para vivir la vida que siempre había soñado. Ya había trabajado demasiado, ya había fallado y aprendido, y ahora quería disfrutar esta nueva etapa con más libertad. En una llamada con mis padres, les conté mis planes. Les dije que me iba a mudar, que quería invertir en nuevas oportunidades y construir algo aún más grande. Escucharon con atención, sin interrumpirme. Pero al final de la conversación, surgió la pregunta inevitable. ¿Y el alquiler de aquí? Preguntó mi madre con un tono cuidadoso. Era algo que ya me esperaba. Hasta ahora, yo pagaba su alquiler. No lo hacía por obligación, sino porque podía hacerlo sin afectar mis finanzas. Pero ahora, con mi cambio de ciudad, no quería seguir cubriendo dos alquileres innecesarios. Sabía que eso crearía un precedente que no quería establecer. Así que fui sincero. Les expliqué que no tenía sentido seguir pagando si ya no iba a estar allí. Que quería que no necesitaran ayuda, que aprendieran a manejar su dinero sin depender de mí. Si no fuera por mi tienda, ¿cómo estarían hoy? Pregunté. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mi padre respiró hondo, mi madre guardó silencio unos segundos antes de responder. Lo entendemos. Y cambiaron de tema. Pero sabía que, en el fondo, no estaba todo bien. No dijeron que estaban dolidos. No hicieron drama. Pero podía sentir que esa conversación no había sido fácil para ellos. Y después de colgar el teléfono, me quedé allí, solo, desahogándome conmigo mismo. Me preocupaba por ellos. Por eso insistía tanto en hablarles de finanzas. No era frialdad, no era egoísmo, sino porque sabía que si no aprendían a controlar sus gastos, su situación nunca cambiaría. Y yo no quería cargar con ese peso para siempre. No tenía intención de comprometerme con esa ayuda mensual. Sabía que si empezaba, nunca podría detenerme. Y, aunque intentaran evitar que lo sintiera como una obligación, la expectativa siempre estaría ahí. Pero, al mismo tiempo, me sentía un monstruo por eso. No era fácil decir que no. No era fácil ver a mis padres envejecer y elegir no asumir esa responsabilidad. Y aunque sabía que mi decisión era racional, aunque sabía que no estaba equivocado, dolía. Porque esta era la consecuencia de ser el primero en la familia en tener dinero. No había referencia, no había un modelo a seguir. Yo era el único que había logrado salir del ciclo de deudas y dificultades financieras, y ahora llevaba el peso de decidir qué hacer con esa posición. Y eso me lastimaba. Porque, en el fondo, lo único que quería era que las cosas fueran diferentes. He cargado con esta culpa durante mucho tiempo, y por más que intento ignorarla, siempre vuelve. Así que hoy decidí escribir esto aquí, porque quizás alguien pueda darme una perspectiva diferente. Le negué dinero a mis padres, no porque no pudiera dárselo, sino porque sabía que, si empezaba, nunca podría parar. Porque entendí que su problema nunca fue realmente la falta de dinero, sino la forma en que siempre vivieron. Pero, al final del día, ¿eso realmente cambia algo? Mis padres pasaron toda su vida sacrificándose por mí. Nunca me faltó nada, siempre se aseguraron de que tuviera las mejores oportunidades, aunque eso significara que ellos mismos vivieran con lo justo. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de devolverles algo, dije no. No porque quisiera que sufrieran. No porque sea un ingrato. Sino porque sabía que, si asumía esa responsabilidad, mi dinero nunca volvería a ser solo mío, sería nuestro, y nunca más podría decir que no sin sentirme como me siento ahora. Los veo envejecer y me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Si fuera una buena persona, ¿no debería simplemente pagar todo? ¿No debería asegurarme de que mis padres tuvieran una vejez tranquila, sin preocupaciones económicas? ¿No debería devolverles todo lo que hicieron por mí? Pero al mismo tiempo, si hago eso, ¿no estaré perpetuando este ciclo? Si pago todas sus cuentas, si compro una casa, si doy dinero cada vez que lo necesiten, ¿no estaré simplemente creando una nueva dependencia, en lugar de ayudarlos de verdad? Me dijeron que, cuando alguien es el primero en su familia en tener dinero, este tipo de peso viene incluido. Pero nadie me dijo lo mucho que duele. Nadie me advirtió que me sentiría culpable cada vez que dijera que no. Nadie me dijo que pasaría noches en vela preguntándome si estoy siendo racional o simplemente un egoísta frío. Nadie me explicó que tener dinero no solo significa libertad y comodidad, sino también cargar con expectativas invisibles de quienes han vivido toda su vida en la escasez. Y lo peor de todo,
Mis padres nunca me han reclamado nada, nunca me han exigido nada, nunca me han echado en cara lo que han hecho por mí. Y tal vez eso lo hace aún más difícil. Si me hubieran gritado, si hubieran sido ingratos, quizás todo sería más fácil. Podría simplemente alejarme y seguir con mi vida. Pero solo lo han aceptado. Me dicen que lo entienden. Cambian de tema cuando el dinero sale en la conversación. Y eso me destroza por dentro. Porque sé que, en el fondo, no lo entienden. No entienden por qué el hijo por el que tanto se sacrificaron, el hijo que ahora gana más dinero del que ellos jamás tuvieron, elige no ayudarlos de manera fija. Y me pregunto, ¿eso me convierte en un monstruo? No soy un multimillonario. No soy alguien que podría resolver todos sus problemas sin sentirlo en el bolsillo. Pero tampoco estoy luchando para pagar mis propias cuentas. Vivo bien. Podría ayudarles, pero no lo hago. Porque sé que, si lo hago, nunca podré detenerme. Porque sé que no sería una solución, sería solo el inicio de una nueva relación financiera, donde siempre tendría que estar ahí para cubrir cualquier necesidad. Y quiero vivir mi vida. ¿Eso me hace un monstruo? ¿O solo estoy haciendo lo que cualquier persona sensata haría? Me gustaría saber qué harían ustedes en mi lugar. Porque, sinceramente, ya no sé qué pensar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.